El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Éxodo capítulo 24. Versos 1 al 3. Dijo Dios a Moisés: subid ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y también vamos a leer de ese mismo capítulo, desde el verso 9 hasta el verso 18, el final del capítulo. Luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante en pureza al mismo cielo. Y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda con ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar. Incline allí su rostro y oremos juntos. Digámosle al Señor que nos dé entendimiento espiritual de su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo amado, con humildad, Señor, y sencillez de corazón, rogándote que tú abras nuestros sentidos espirituales. Danos un corazón entendido, Señor, de tu palabra. Nosotros podamos entender, percibir espiritualmente lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta oportunidad. Gracias, Padre. Glorifícate en medio de nosotros y guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos hacia todo aquello que es sano, que es verdadero, que es edificante, todo aquello que es recto, todo aquello, Señor, que contribuya a nuestro crecimiento, a nuestra madurez espiritual. Y todos decimos amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Le voy a rogar que usted atienda, vamos a decirlo como sería un hebraísmo, que sería una redundancia acá en nuestra lengua, ¿no? Atienda con atención, hermano. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos
en esta ocasión. Hemos titulado esta disertación Bajo la gloria de su casa. Título de esta disertación. Este pasaje está en el Antiguo Testamento. Y como toda verdad espiritual que se encuentra en el Antiguo Testamento tiene que confirmarse en el Nuevo Testamento, vamos a leer el pasaje en donde esta verdad espiritual, este evento que ocurrió aquí en Éxodo 24, se cumplirá en el futuro. Apocalipsis, ahí sentado como usted está, abra su Biblia allí, el capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, desde el verso 3 en adelante. Escuche atentamente lo que dice ahí la Escritura. Si usted no tiene Biblia, ponga atención. Apocalipsis capítulo 21 del 3 al 7. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Amén. Ese es el cumplimiento de lo que típicamente ocurrió acá en Éxodo 24. ¿Qué fue lo que pasó en Éxodo 24? Dios entregó a su pueblo las tablas de la ley y llamó a Moisés y lo preparó para que Moisés fuera el intermediario entre Dios y su pueblo, y éste recibiera la ley de Dios. Eso ocurrió allá en el monte Sinaí y está registrado en la Escritura como parte de la historia sagrada que ella contempla. Ahora, este evento histórico que ocurrió acá típicamente representa un cuadro de lo que ocurre acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, escrito por el apóstol San Juan, uno de los apóstoles del Señor. En realidad ese es un cuadro de esta fiesta que nosotros estamos aquí celebrando. Nosotros estamos anticipando lo que ha de ocurrir cuando el Señor venga y establezca su reino sobre esta tierra. Esta festividad, y específicamente este día, el día octavo, es, por así decirlo, un anticipo de lo que proféticamente ocurrirá en el futuro, cuando el Señor establezca su reino. Cuando la gloria de Dios descienda, como lo hizo allá en el monte Sinaí, y los ancianos, la asamblea que se reunió con Moisés, estuvo viendo al mismo Señor, una manifestación de su gloria, y la gloria de Dios que también envolvió a su siervo Moisés mientras él recibía las tablas de la ley. A su nombre, a su nombre. Vamos a introducirnos aquí en unos pensamientos que nos van a llevar progresivamente hasta los argumentos centrales
de lo que quiero que usted aprenda, lo que aprendamos en esta mañana o en esta tarde ya. En la Sagrada Escritura encontramos el uso de tipos retóricos. Tipos retóricos, aquí tenemos varios. Aquí por lo menos, si usted hace el ejercicio que yo hice, usted lo hace conmigo. Usted puede coger un resaltador, un lapicero, bolígrafo, y puede subrayar la cantidad de veces que se menciona el verbo subir, 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 subir en este pasaje donde hemos leído. Éxodo 24, del 1 al 3 y del 9 al 18. Yo conté 7 veces el verbo subir, 7 veces. No se trataba solo de una acción literal, subir un monte a pie. No se trataba solamente de eso. Esa es una expresión que retóricamente lo que está indicando es que ellos subieron a la presencia de Dios. Subieron al monte de Dios. Esas expresiones retóricas aparecen muchas veces en la Biblia. Y cuando usted las lee, usted tiene que pedirle a Dios que le dé entendimiento espiritual para que usted pueda comprender qué verdad espiritual hay detrás de ese sentido, esa expresión literal que usted ve allí. Si nosotros nos quedamos solo con el sentido literal de las palabras, vamos a perder muchas veces lo que espiritualmente ellas encierran. Por eso, cuando usted va a leer la Biblia, usted tiene que pedir a Dios en oración que le dé entendimiento espiritual, para que usted vea más allá de las letras que está viendo, las letras que está leyendo, y su comprensión vaya más allá de lo que es natural, de lo que es físico. Usted pueda leer entre líneas. O como dice el Señor, muchas veces Jesús lo dice, el que tiene oídos, el que tenga oídos para oír, que pueda oír. No se trata entonces solamente de expresiones literales. Aquí hay verdades espirituales profundas. Hay incluso cánticos que nosotros aquí hemos ministrado al Señor en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos de alabanza, de oración, que los cantamos, y a veces los cantamos sin entender lo que estamos cantando. Cuando eso sucede, entonces nuestra alabanza es una alabanza sin sentido, una alabanza que no obra, que no desata el poder de Dios, que no cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito de la alabanza? Que el pueblo de Dios entienda que la alabanza es un arma de guerra espiritual. Pero si nosotros cantamos alabanzas, cánticos de adoración al Señor sin sentido, sin entender, sin comprender lo que estamos cantando, esa alabanza será una bonita canción. A lo mejor se parecerá a alguna canción por ahí romántica del mundo, pero esto no operará el propósito que Dios tiene cuando le pide a su pueblo que le cante alabanzas. Amén, hermanos. Continuamos. En la Sagrada Escritura encontramos el uso de tipos retóricos. He aquí un tipo del reino eterno. Aquí en este cuadro, como ya les expliqué, el cuadro que tenemos de esta historia, en Éxodo 24 tenemos un tipo profético del reino, el reino eterno, el reino eterno. Usted debe saber que la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos en realidad son 8 días, no 7, como las otras fiestas. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, Pascua, son 7 días. Sukkot son 8. ¿Por qué? Porque en la celebración en realidad hay 2 tipos.
dos tipos representativos. La Biblia nos muestra que Dios hizo el mundo, todo lo que existe, toda su creación en 6 días, y en el séptimo reposó. Esos 7 días de la creación están representados por lo que se llama la dispensación del reino o el reino milenial. Un reino de justicia y de paz que el Señor Jesucristo va a establecer sobre esta tierra cuando Él regrese en gloria. Cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, venga del cielo, casado espiritualmente ya con su iglesia, Él vendrá y realizará un juicio a las naciones y establecerá un reino de justicia y de paz por 1000 años. Estos 7 días de fiesta de tabernáculos representan esa edad milenial. Es el séptimo día, el día en que el Señor reposó. No porque estaba cansado, sino porque precisamente quería enseñar que ese séptimo día de la creación es un tipo profético de lo que sería el reino milenial de su Hijo Jesucristo aquí en esta tierra. Pero yo hablé de que son 8. Dios le pide a su pueblo que esté en otro día más, que esté en un 8º día. Y efectivamente el propósito de Dios era mostrarles que ese 8º día era otro tipo. Un tipo profético que representa ya no el reino milenial, sino el reino eterno, la eternidad con Dios. Por eso usted lee allá en el libro de Apocalipsis como Juan dice: hecho está, consumado es, el tiempo ya no será más. Y dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque cuando entre ese 8º día, entrará la eternidad y todo será nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces en Dios hay una perfección en cuanto a lo que Dios hace y la manera como Él lo enseña. Él es el maestro de los maestros. Por eso nosotros tenemos que atender cuando estamos exponiendo la palabra, atender porque es Dios quien nos está hablando al corazón. Es Dios quien nos quiere enseñar para que nuestra vida sea una vida ordenada, bendecida, diseñada de acuerdo al propósito que Dios ha establecido. Continuamos. La ascensión de Moisés y esta asamblea del pueblo de Dios al monte de Dios son un tipo representativo del establecimiento del reino eterno de nuestro Dios. Conozcamos. Amén. Hemos explicado entonces. Hay una ascensión. Moisés dice ahí en estos pasajes que hemos leído que 7 veces está el verbo subir. Subir, subió, subieron. Y no lo hace solo Moisés. Moisés lo hizo solo al momento de recibir las tablas de la ley, el pacto de Dios con su pueblo. Pero antes de que Dios le hablara a Moisés cara a cara, el Señor, por así decirlo, convocó a una asamblea compuesta de Moisés, Aarón su hermano, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Josué, siervo del Señor, de Moisés, siervo de Moisés, y además de eso 70 varones, 70 príncipes del pueblo de Israel, los cuales también subieron con Moisés, y dice el texto que ellos vieron la gloria de Dios.
Dios no extendió su mano sobre ellos para destruirlos, porque todo hebreo sabía que quien viera a Dios cara a cara no viviría. La pureza, la santidad, la gloria de Dios es tan intensa, es tan poderosa, que esta naturaleza humana no podría resistirlo y vivir. Pero dice el texto que de alguna manera Dios hizo cobertura sobre ellos, sobre esta asamblea, y ellos no murieron. Y no solo no murieron, sino que comieron y se regocijaron delante de la misma presencia de Dios. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? A mí eso me enseña que cada vez que el pueblo de Dios se reúne como una asamblea, como una cajal, como una quejilá, como iglesia, cada vez que la iglesia se reúne, cada vez que la quejilá, la cajal se reúne, la gloria de Dios desciende y se manifiesta en medio de ellos. Por eso es que es tan importante que tú no te quedes en tu casa cada vez que la iglesia se congrega para alabar y adorar al Señor. Pues si tú te quedas, tú no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y a lo mejor lo que veas sea muerte, destrucción, ruina, tinieblas, dificultades. Porque eso es lo que sucede cuando tú no estás bajo la cobertura de la iglesia. Algunos hermanos judíos mesiánicos no les gusta la expresión iglesia para referirse al pueblo de Dios, a la asamblea del pueblo de Dios. Porque dicen que el vocablo iglesia es un vocablo griego y es pagano. Bueno, eso en parte es verdad y en parte no. En parte es verdad porque la palabra eclesía que se usa en el griego se toma de una asamblea pública, un cuerpo de legisladores públicos, un cuerpo de personas que sirven a la sociedad, pero no espiritualmente, sino secularmente. Pero es en parte falso, no es correcto decir que porque el vocablo es griego, entonces es pagano, porque si fuera así, entonces tendríamos que decir que el primer pagano que da aval y que respalda a la iglesia es el Señor Jesucristo. Él fue el primero que dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús fue el primero que usó el vocablo iglesia en el Nuevo Testamento y dijo que era suya. La iglesia es un invento del Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Y en la iglesia deben ser llamados e incorporados tanto judíos como gentiles que creen en el Señor. Es en la iglesia. Ahora, que el vocablo hebreo, congregación, como fue traducido, congregación, que es el vocablo hebreo cajal o quejilá, significa congregación y se refiere al pueblo de Dios, ok, amén, lo creemos, lo aceptamos. Pero en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, la congregación de los hijos de Israel, es un tipo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. A su nombre. Dios te dé entendimiento en eso. Yo sé que a algunos aquí, más de uno, se les queman los fusibles cuando escuchan cosas como esta. Pero estoy orando a Dios para que esa resistencia no se queme. Tú tienes que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, mi amado hermano. Tú ya tienes que dejar de estar comiendo pura lechecita. Tienes que acostumbrarte a sentarte en la mesa de Dios y que te den vianda fuerte, plato fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Porque es eso lo que te va a dar desarrollo, crecimiento espiritual. No es la leche. ¿Me entiendes? Hay un tiempo para la leche, para el biberón, los pañales, el pamper,
Pero ya tú no estás para eso, hermano. ¿Ah? Dile a tu hermano que tienes a tu lado, oye, quítate el pamper, quítate el pañal. Tú no ves que ya tienes dientes. Y esos dientes son para el plato fuerte. Esto no es para la leche. A su nombre, alaba a Dios si puedes, hermano. Dale la gloria a Dios si puedes. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. Conozcamos 3 elementos significativos de este reino eterno. 3 elementos significativos del reino, el reino eterno, el que el Señor Jesucristo va a establecer cuando ya pase el reino milenial, en el 8º día. Ese 8º día es símbolo de la eternidad, de cosas nuevas. Fíjense, ¿cuándo fue circuncidado nuestro Señor Jesucristo? Al 8º día. ¿Te das cuenta? Al 8º día. ¿Sí? Ese pacto de la circuncisión está indicando una vida nueva y derecho también a las bendiciones, a las promesas del pacto. El apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos que circuncidarnos no de prepucio, sino ¿de dónde? Del corazón. Dile a tu hermano que tienes al lado, circuncídate, díselo, míralo con seriedad los ojos, dile, circuncídate espiritualmente el corazón, el corazón. A su nombre, a su nombre. 3 elementos bien significativos de ese reino. Número 1, la ascensión de Moisés y la asamblea al monte. La ascensión de Moisés y la asamblea. 7 veces se usa el verbo subir en estos versos que hemos leído. Y no se trataba, como explico, de subir literalmente un monte. Se trataba de subir espiritualmente para ver la presencia del Señor. Mi amado hermano, la entrada, escúchame esto es un rema del Espíritu. La entrada al reino eterno es el último peldaño de la carrera de la fe. Esa peregrinación espiritual que tenemos aquí en esta tierra nosotros es como ir subiendo peldaños en una escalera. ¿Cómo comienza esa escalera? El primer peldaño es el arrepentimiento y la conversión tuya de tu corazón a Jesucristo. Ese es el primer peldaño. Pero no es el último, es el primero. En esa escalera tú tienes que ir ascendiendo peldaños. El último peldaño es la entrada, la subida, por así decirlo, al monte de Dios, al reino eterno. ¿Cuántos tienen la esperanza de entrar en ese reino eterno? Bueno, quiero decirte que estamos en la escalera y todavía nos hace falta escalar muchos peldaños. Muchos peldaños. Dios quiera que cuando el Señor venga por su pueblo, cuando el Señor venga por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, tú te puedas ir, porque ese es un peldaño más en la carrera. A su nombre. Pero después de ese peldaño siguen otros. Dice las Escrituras que el Señor arrebatará su iglesia y allá en el cielo Él realizará una boda, un matrimonio místico con su pueblo, con su iglesia. A ese evento, que es otro peldaño, se le llama las bodas del Cordero. Pero también allí, cuando estemos con el Señor, se cree que serán aproximadamente unos 7 años. Allí también se efectuará lo que se llama el tribunal de Cristo, un tribunal de recompensas para todos aquellos que sirvieron en la obra de Dios. Este es un peldaño que todos tenemos que
subir. El servicio que tú aquí le tributas al Señor y al pueblo de Dios no es en vano. Eso será recompensado y el Señor dignificará de acuerdo al servicio que tú prestaste, dignificará tu nombre y Él te hará partícipe, te empoderará con un cargo importante en su reino. La promesa para todos aquellos que son fieles es la de ser reyes y sacerdotes en el reino del Mesías. Entonces allá tú sí podrás decretar, porque serás un rey. Entonces tú allá sí podrás oficiar un servicio, presidir en una asamblea de santos para tributar a Dios alabanza, adoración, culto a Dios. Entonces sí, tú enseñarás la Biblia, la palabra de Dios, a todas aquellas personas que nunca oyeron del Evangelio. Porque una de las funciones sacerdotales es esa: enseñar la palabra de Dios, la palabra de fe, la palabra de justicia. El profeta Malaquías dice en el capítulo 2, verso 7, que la palabra de justicia tiene que estar en los labios del sacerdote, en los labios del ministro de la palabra. Todo eso tú lo ejercerás porque el Señor te dará un cargo en el reino. El reino no es algo, como yo siempre lo he explicado. Algunos piensan que el reino es algo así como etéreo, una especie de nebulosa, un gas luminoso o algo así, en donde todo es cantar y con una lira y una arpita, adorando y cantando a Dios, y con un par de alitas y una aureola en la cabeza. No, esa es una visión escasa de lo que es el reino. El reino es un modelo de gobierno, mi amado hermano. Un modelo de gobierno. Es una teocracia. Allá se va a servir a Dios. Y uno de los servicios será la adoración. Otro será el de la enseñanza de la palabra de Dios. Otro será el de gobernar mundos, literalmente mundos, planetas, constelaciones. Dios va a crear un universo nuevo. Un universo que nosotros no alcanzamos ni siquiera a comprender. La infinitud de ese nuevo universo no cabe en nuestra mente. A su nombre. Continuamos. Punto 2. El regocijo del ágape. El regocijo del ágape. Comieron y bebieron. La Biblia dice que esta asamblea comió y bebió. Comió y bebió. Aquí hay un tipo también del reino. Pero también es un tipo de lo que es la cena del Señor. Cuando nosotros celebramos la cena, nosotros estamos anticipando lo que el Señor va a hacer allá en el reino. Cuando el Señor Jesús venga con su iglesia de allá del cielo, de haber efectuado la cena de las bodas, perdón, la boda del Cordero y el tribunal de Cristo, Él regresará con su iglesia, casado con su pueblo, vendrá a reinar, hará un juicio a las naciones. Mateo 25, ahí está toda la enseñanza sobre esto. Un juicio a las naciones. Habrá gente absuelta de ese juicio, pero no para ser salvos, sino para entrar al reino y escuchar la palabra de vida, la palabra de salvación, el evangelio del reino. Habrá otros que serán sentenciados. Entrarán al reino sentenciados, juzgados y sentenciados, pero la sentencia no se va a cumplir inmediatamente, sino 1000 años después. Este es un concepto jurídico que yo no entendía hasta que lo vi en la televisión, en un canal de investigación de estas policivas, investigaciones jurídicas. Yo vi que muchas personas eran juzgadas y sentenciadas después de haberle imputado un delito, haberle hecho un juicio, y los encontraban culpables. Estas personas eran juzgadas y sentenciadas,
Pero la aplicación de la sentencia no era inmediata. Hubo uno ahí que lo sentenciaron a pena capital, pena de muerte. Y desde el tiempo en que lo sentenciaron hasta la aplicación de la sentencia pasaron 25 años. ¿Cómo le parece eso a usted? Increíble. Ahí entendí entonces cuando el Señor dice: e irán estos a la vida eterna y estos a la muerte eterna. Los que van a la vida son aquellos que serán absueltos en el juicio de las naciones y entrarán en el reino milenial con la oportunidad de escuchar el evangelio del reino y ser salvos. Los que entran sentenciados, la sentencia se ejecutará al final del reino milenial, porque al final del reino milenial Satanás será suelto de un abismo en donde fue atado por 1000 años, y él saldrá de allí y engañará a las naciones y se revolverán contra el campamento de Dios, contra la ciudad amada, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra su pueblo. Y dice las Escrituras que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor los derrotará, enviará fuego del cielo y los consumirá en una terrible batalla. La batalla de Gog y Magog. Gog y Magog. El profeta Ezequiel explica esa batalla y cuándo será. Usted debe saber que esa batalla no se va a dar en la gran tribulación, sino al final del reino milenial. Es allá donde se va a dar esa batalla. A su nombre. Entonces, tenemos aquí, en este tipo representativo de la cena del Señor, un tipo de lo que el Señor Jesús va a hacer una vez que realice el juicio a las naciones, establezca su reino milenial, gobierne por 1000 años y destruya al diablo, al anticristo, al falso profeta, al final del reino milenial. Y dice la Escritura que una vez que el Señor realice el juicio a las naciones, Él se sentará con su pueblo Israel, los convidados a ese banquete de celebración de bodas, y ellos participarán de un evento como convidados en la mesa del Señor, un evento llamado la Cena de las Bodas del Cordero. Entienda usted que una cosa son las bodas del Cordero y otra son, o es el evento llamado la Cena de las Bodas del Cordero. No son dos eventos iguales. Uno es propiamente la boda, ¿ve? Y otra es el banquete. Eso es como decimos aquí. ¿Ve? Aquí en nuestro medio, aquí en nuestro mundo, nosotros decimos las bodas tienen una celebración, pero también tienen una recepción. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, ¿con quién se casará el Señor? Con su iglesia. ¿Y a quienes invitará como convidados a la cena, a la recepción, al banquete de las bodas, de la cena, de las bodas del Cordero? ¿A quién? A su pueblo Israel. Nosotros vemos aquí un tipo representativo de ese evento, aquí en esta expresión que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 24, cuando literalmente dice que esa asamblea, esos 70, junto con Moisés, Aarón, Josué, Nadab y Abiú, comieron y bebieron delante de la presencia del Señor. Comieron, se regocijaron delante de la presencia del Señor. Y Dios los bendijo porque no cortó sus vidas, sino que les dio cobertura, les dio protección, y ellos pudieron disfrutar delante del Señor. ¿Cuántos disfrutaron de la cena, de lo que comimos ahora? Estuvo bueno, ¿ah? Gloria a Dios. ¿A cuánto les gustaría que cada domingo la iglesia tuviera un ágape así como ese? ¿A cuántos? Gloria a Dios. Bueno, la iglesia primitiva lo hacía. La iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana,
del siglo I lo hacía. Constantemente hacían reuniones, ágapes, ¿sí? En los que especialmente aquellos hermanos que eran pobres, que tenían dificultades económicas, aprovechaban para ir a la iglesia. Porque siempre ha pasado esto, hermano. Mire, durante los servicios normales de la iglesia, estamos luchando para que la gente venga y se congregue. Pero a la voz de que hay un ágape, un banquete, hay comida, aquí vienen, hermanos, hasta los que nunca nosotros hemos visto. Se los digo, aunque yo no vea, pero yo sé quiénes están aquí hoy y que tenía tiempo que no venían acá a la congregación. Yo lo sé, yo, aunque yo no lo vea, pero yo lo sé. Créeme lo que sí, oíste, sí es verdad. Me revela las cosas. A mí el Espíritu me enseña. Anoche me dio una enseñanza. Anoche el Espíritu Santo me dio una enseñanza que se las compartí a los mentores del grupo de alabanza y adoración. ¿Escucharon lo que esta mañana les compartí, mis amados hermanos? Eso me lo enseñó el Señor anoche. Él es maestro, porque Él es maestro, nuestro divino maestro. Él es el que nos enseña. Él es el que nos enseña. A su nombre. Tercero, La manifestación de la gloria de Dios, nube, fuego, Shekinah. En ese cuadro histórico que nosotros vemos aquí, vemos un tercer elemento. La manifestación de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios, dice el texto literalmente, allí, que ellos la vieron. Y se usa también aquí dos figuras más. Dice que se usó la expresión, se escribió la expresión nube. La expresión nube y fuego. Nube y fuego. Nube, fuego. Moisés entró en una nube que lo llevó a estar cara a cara con Dios para recibir las tablas de la ley, el pacto. Moisés subió en una nube. Ya hemos explicado acá que esas expresiones son expresiones simbólicas. Usted no puede creer que una nube vuela. Usted no puede creer que una nube transporta a la gente. Esa expresión que se usa allí, si tú la combinas con la expresión fuego, ¿sí?, te va a resultar en una palabra que aquí ya la mencionamos. ¿Ve? Explicando lo que es el arrebatamiento de la iglesia, dijimos que una nube no es otra cosa que una carroza móvil. ¿Sí? Una carroza móvil, un medio de transporte para movilizar. Una merkabah que transportó a Moisés de esta dimensión de tiempo y espacio a la dimensión espiritual en donde vive Dios. Una merkabah, una especie de carroza o vehículo celestial en el que Dios le permitió a su siervo Moisés que se embarcara y lo transporta de una dimensión natural, física, a una dimensión espiritual. Esa nube es una carroza, una merkabah. Y cuando dice el texto que la gloria de Dios, ellos la vieron, se está manifestando el Señor allí en forma visible, pero en forma de luz, un resplandor, un fulgor de la presencia de Dios. Allí se usa otra expresión. Esa expresión es una expresión derivada de un verbo que en hebreo es hakam o shakam. El verbo shakam es el verbo habitar. De ahí se derivan sustantivos como habitación. Shakam, habitar. De allí incluso Shakam se derivan palabras como
Suká, que se traduce como tabernáculo, santuario, enramada, cabaña. Del mismo verbo. Y también hay una expresión que se asocia directamente con la gloria de Dios. Es un sustantivo. No está escrito en la Biblia, no aparece en la Biblia, pero es un sustantivo derivado del mismo verbo, shakam. Es la expresión Shekinah. Shekinah, que entre el pueblo de Dios, entre el pueblo cristiano, entre las iglesias cristianas evangélicas, es asociada la Shekinah con la gloria de Dios, la presencia del Señor. Efectivamente, lo que Moisés vio fue la Shekinah de Dios. Lo que los 70 príncipes, la asamblea que subió al monte y comieron y se regocijaron delante del Señor, no fue a Dios el Padre, no fue a Dios el Espíritu. Ellos vieron una Shekinah, una manifestación, un fulgor, un resplandor de la presencia personal del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Es interesante el mensaje que nos transmite la expresión Shekinah en hebreo. Se escribe con las palabras, o mejor, con las letras Shin, Kaf. Tome nota para que aprenda. Shin, Kaf, Yod, Nun y Hei. Te la repito. Shin, Kaf, Yod, Nun y Hei. Shekinah. Se escribe con esas letras. Cada letra en el idioma hebreo tiene un valor, igual que en el idioma griego. Cada letra tiene un valor. Si tú sumas el valor de estas letras, haces la sumatoria y la reduces a un dígito, te va a dar el número 7. Shekinah está asociado con el número 7. Y aquí todo el mundo lo sabe, incluso hasta los que no son creyentes, los que no son cristianos, los que ni siquiera de pronto ni hasta judíos sean. Todo el mundo sabe que el número 7 está asociado directamente con Dios, con la perfección divina. 7 es el número de la perfección. ¿Ven? Ahora, numéricamente te digo, la Shin tiene un valor de 300. La Kaf tiene un valor de 20. Ve sumando. 300 más 20. 320. Luego sigue la Yod. La Yod vale 10. ¿Cuántos van? 330. Yod vale 10. Entonces serían 330. La Nun vale 50. 380. Y por último te dije que es la letra Hei. La letra Hei vale 5. ¿Cuánto te da? Bueno, entonces sume usted. 385 lo vamos a llevar a un dígito. 3 y 8, ¿cuánto da? 3 y 8. 3 más 8, ¿cuánto le da? 11. 3 más 8 da 11. Ahora, 11 más 5, ¿cuánto le da? 16. 11 más 5 da 16. Y si usted coge el 16 y lo lleva a un solo dígito, sume 1 más 6. ¿Cuánto le da? 7. Mire qué profundidad. Y a la vez sencillez. 7 es el valor numérico de la expresión Shekinah. Y está asociado directamente con la perfección de Dios. Lo que la asamblea de este pueblo de Dios vio literalmente fue la Shekinah. Vio la perfección de Dios, pero en forma espiritual, ¿sí? En forma espiritual. De alguna manera ellos, al participar de esa celebración, Dios los cubrió a ellos con su gloria. El texto lo dice.
No solamente Moisés fue cubierto con la Shekinah de Dios para recibir, el mismo pueblo fue cubierto con la Shekinah. La misma asamblea fue cubierto con la Shekinah. De esa Shekinah es que estoy hablando, que la iglesia también goza cuando se reúne para adorar y exaltar el nombre del Señor. Esa Shekinah es la que te protege a ti. Por eso es importante estar bajo la cobertura de la iglesia del Señor, mi hermano. Porque cuando tú te sales de la cobertura de la iglesia del Señor, te haces vulnerable. Te haces un blanco fácil del adversario. Y no es extraño que tú, en vez de ver la gloria de Dios, veas la maldición de Dios. Veas el fracaso, la derrota en tu vida y en todo lo que haces. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Vamos a concluir en esta hora. Sukkot es un anticipo, un ensayo de la venida de este reino. Seamos fieles para participar de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de ningún hombre, y que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Amén. Eso es Sukkot, eso es lo que representa. Y te animo es para que tú puedas participar de esta celebración. Yo quiero hacer un llamado aquí a todos los amigos, las personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma virtual, para que su vida, su corazón lo entreguen a Jesucristo y ustedes puedan participar de ese reino. Ustedes puedan participar de esa fiesta que el Señor va a hacer allá en el cielo, allá en su reino. Ahora, esto no es una fiesta espiritual, ¿me escuchó? Esto no es una fiesta simbólica. Allá el Señor va a sentarse en una mesa con nosotros y allá vamos a comer los más deliciosos platos que usted jamás se haya imaginado. Leviatán, un animal que vive en las profundidades del mar, será cazado por el Señor y el Señor nos lo servirá en bandeja allí en esa celebración de la cena de las bodas del Cordero. Allá beberemos un vino celestial, un vino como el Señor anheló tomar con sus discípulos hasta que viniera el reino. Bueno, allá ese deseo del Señor se va a cumplir una realidad. Allá vamos a comer maná, trigo del cielo, pan celestial, pan de ángeles. Así que no piense que esto es algo nebuloso, algo etéreo, algo espiritual, algo simbólico. No, no, no. Ponga los pies en la tierra y aterrice. Este es un banquete literal. Y por la palabra de Dios se lo pruebo a quien quiera que se lo demuestre. Llámeme y le digo por la palabra de Dios, le demuestro que este es un banquete literal. Esto no es simbólico. ¡A su nombre! Prepárese. Quiero hacerle un llamado a los amigos que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestra plataforma virtual. Entrega tu vida a Cristo para que el reino entonces ya esté en tu corazón. Si el rey de ese reino que se llama Jesucristo no está en tu corazón, tú no entrarás a ese reino ni en video entrarás. Pero si tú de corazón le entregas tu vida a Jesucristo, Él te asegura que te dará vida eterna y la esperanza de entrar en esa fiesta, en ese reino. Si esta es su decisión, repita conmigo esta oración de fe. Diga conmigo estas palabras. Vas a orar conmigo por esta vez. Diga conmigo, Señor Jesús. Dígalo con su boca. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. He creído que tu palabra es verdad. Y por la fe te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Te pido que me limpies y me perdones. Séllame con tu Espíritu Santo y hazme partícipe de tu salvación.
Hazme partícipe de tu reino eterno. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.